El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6:23 en la mañana, muchas gracias, a levantarse, vamos, a levantarse. 6:23 en la mañana, jueves, un esfuerzo adicional, ¿ah? Antesala de fin de semana, estamos ya listos acá para comenzar justamente con nuestra opinión argumentada. Gracias a la amable audiencia que poco a poco se va conectando con nuestro espacio de noticias a esta hora. Yo siempre valoro la cantidad de personas que desde muy temprano nos escuchan, ¿ah? Así que les envío un saludo a todos. Dios les pague por compartir este espacio, por compartir junto a nosotros, por interactuar con nosotros, por coincidir por discrepar, que es lo legítimo y lo usual en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión. Así que les agradezco mucho por aquello. Bueno, hay algunos temas para comentar el día de hoy. Quiero empezar a propósito de este anuncio que fue materia de la primera nota que dimos lectura. El ministro Mauricio Pozo, el ministro de Economía y Finanzas, ha anunciado una propuesta que implicaría la eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas. Creo que sobre esto hay algunas reflexiones. A este tema, al del ISD, se lo ha ubicado y se lo ha satanizado desde hace bastante tiempo por parte de algunos sectores. Que me da la impresión que justamente esos sectores que cuestionan la existencia del ISD, al sugerir o al plantear el desmontaje de este impuesto, no han planteado con la misma fuerza alternativas que garanticen justamente que los dólares se queden en el Ecuador y que se pueda blindar la dolarización. Y creo que este es un debate sobre el cual el país tiene que comenzar a hablarlo, a analizarlo, a discutirlo, pero en serio. Este no va a ser el momento, lamentablemente. Se están, digamos, como lo hemos advertido en varias ocasiones, yo he vaticinado que la campaña política que se avecina, ya estamos en la campaña, aunque formalmente la campaña debe comenzar el 31 de diciembre, pero ya estamos en la campaña, ya los candidatos están recorriendo, ya están concediendo entrevistas. Ya hay un nivel de confrontación a nivel de redes sociales, por ejemplo, fundamentalmente a través de esos espacios, pero ya se colocan una serie de mentiras, ¿no? Mentiras para afectar determinadas candidaturas, incluso acompañadas de desatinos por parte de varios de los candidatos también. Pero digo, los desatinos de los candidatos creo que es legítimo que los cuestionemos, que los critiquemos, porque es parte del debate público, del debate político, es parte de las libertades que tenemos los ciudadanos para criticar, para cuestionar. Lo que yo siempre cuestionaré y criticaré es que este tipo de situaciones se den con base en mentiras. Cuando, por ejemplo, se asegura que desde una visión política se pretende apuntalar el desmontaje de la dolarización. Y es como casi que nos llevaran otra vez, como ha pasado con algunos espacios, ¿no? Esta relación entre ciertos políticos representados, que nos mal representan en la función legislativa, que aparentemente están inmersos en este toma y daca de cuotas de poder, incluso de dinero, a cambio de votos. Nos transportaron 25 años atrás. Así como nos metieron en esa cápsula para llevarnos 25 años atrás, en estas horas nos están queriendo meter en una cápsula, en el DeLorean de Martin McFly, para llevarnos al año 2006, o sea, para regresarnos 14 años atrás. Exactamente igual. Que supuestamente se pretendía desmontar la dolarización, que se pretende justamente crear los nuevos sucres, que se pretende otra vez promover la emisión inorgánica de recursos. Pero ¿cuál es el sustento para aquello? ¿Cuál fue el sustento hace 14 años y cuál es hoy el sustento para asumir que efectivamente se pretende desdolarizar la economía? Convengamos, amable audiencia, digo, en la política y en la economía no hay imposibles, pero convengamos en que no hay un escenario para hablar de un desmontaje de la dolarización. El país no lo va a permitir. Los sectores productivos, los sectores económicos no lo van a permitir. Ecuador ha vivido con este modelo que le ha dado de alguna forma un nivel de estabilidad.
más allá de que fue adoptado en el año 2000, entre gallos y medianoche y al apuro, para salvar un gobierno que estaba caído. Porque el esquema de dolarización, adoptado por el gobierno del presidente Yamil Maguad, el 9 de enero del año 2000, fue un esquema hecho al apuro. Nos dolarizaron a 25,000 sucres por dólar y fue una tabla de salvación desesperada porque la economía del Ecuador estaba en soletas. Luego de la crisis financiera del año 99, el feriado bancario, el congelamiento de los depósitos, la caída del precio del petróleo, la moratoria del pago de la deuda declarada por Maguad y unos niveles de inflación pero tremendos, y el tipo de cambio se disparó. Y justamente para tratar de proteger o de paliar la situación económica, nos dolarizaron a 25,000 sucres por dólar. Pero entramos a un esquema del cual no hemos salido, y va a ser muy difícil, casi imposible, no digo imposible, pero casi imposible de salir. Mi punto es que hoy otra vez se le pretende meter miedos a la gente, se nos pretende meter miedos a los ecuatorianos. Durante los 10 años del correísmo y durante los 3 años, 6 meses del morenismo, no han desdolarizado la economía. ¿Por qué se sigue hablando de lo mismo? ¿Por qué hay actores políticos, mediáticos y voceros muy cercanos al sistema financiero de este país que insisten en retomar el mismo discurso del año 2006, de la campaña política del 2006, y señalar que determinados candidatos lo que quieren es desdolarizar la economía? Creo que hay que elevar el nivel del debate. Hay que transparentar el nivel del debate. Hay que dotarle al nivel al debate de un mínimo de argumento. ¿Cuál es el argumento para que hoy, como en 2006, se vuelva a hablar del riesgo de que nos quieran desdolarizar? Seamos claros, Correa no lo hizo. Correa no desdolarizó la economía y ese era el principal temor cuando Correa llegó al poder en 2007. Seamos claros, Moreno no lo hizo. Y yo no creo que el próximo gobierno, el que sea, no creo que el próximo gobierno tenga en el radar desdolarizar la economía, pero ya le meten miedos a la gente. Empiezan a meterle temores, empiezan a meterle pánicos a la gente con el propósito de ensuciar la campaña política. Es como cuando, por ejemplo, se dice, perdónenme, pero yo esta es una posición que la he tenido desde siempre, la he tenido desde el año 2013, cuando Lasso se presentó por primera vez a la campaña. Cuando a Lasso lo responsabilizan del feriado bancario y del congelamiento de los depósitos. 1, Lasso no era funcionario del gobierno. 2, ya no era funcionario del gobierno de Maguad. 2, no sé qué papel pudo haber tenido Lasso en la decisión del feriado bancario y del congelamiento de los depósitos, porque no he encontrado referencias históricas de una vinculación de Lasso con ese episodio en particular, Pero se coloca el frame de que Lasso es feriado bancario, de que Lasso es el congelamiento de los depósitos, de que Arauz es desdolarización de la economía, de que Arauz es tal cosa, de que Yacu Pérez es no sé qué, de que Yacu Pérez es no sé cuánto. O sea, se coloca en el imaginario de la gente, ¿para qué? Para desprestigiar una candidatura. ¿Y cuáles son los argumentos? Si nosotros queremos una mejor política como sociedad, comencemos a exigir que nuestros políticos eleven el nivel del debate. Que si, por ejemplo, hay un político o un vocero empresarial o un vocero del sistema financiero o un analista económico que advierte que hay un riesgo de que se vaya a desdolarizar la economía, ok, ¿cuál es tu argumento? ¿Por qué dices que se va a desdolarizar la economía? Ah, porque nos vuelven a hablar del dinero electrónico. El programa del dinero electrónico que le quitaron al Banco Central pasó a manos de la banca. ¿Lo implementó la banca privada? Sé que algunos bancos estaban en eso. ¿Lo implementaron o no? Pero esta palabra del dinero electrónico que quieren matizarle diciéndole billetera electrónica se ha convertido en una mala palabra, una mala frase. Y se le meten miedos a la gente. Yo no pretendo ser adivino, ni pitonizo, ni mucho menos. Solamente planteo, exijo, demando, si me permiten el uso de los términos, que no soy nadie, apenas soy un periodista que utiliza este micrófono.
para justamente aprovechar este espacio y demandar a los políticos un poquito más de seriedad. Póngale un poquito más de seriedad, señores candidatos. Señores voceros políticos, póngale un poquito más de seriedad al debate. Díganle a la gente la verdad. Y si ustedes creen que efectivamente hay el riesgo de que alguna opción política pretenda desdolarizar la economía, pongan el argumento correspondiente. No empiecen a hablar desde el lugar común de siempre. Porque utilizan los mismos argumentos del año 2006, hace 14 años. 14 años después se sigue diciendo lo mismo. Y seguimos dolarizados. Entonces creo que esto es importante. Dicho esto, uno de los sustentos de la dolarización de la economía es el impuesto a la salida de divisas, que permite que los dólares, esto es, digamos, uno no es experto en macroeconomía, pero digamos, uno se nutre de las entrevistas que tiene, que escucha, que conversa, algo se lee justamente de lo que dicen los especialistas en estas materias, que sí son estudiosos. El sustento de la dolarización es que aquí haya dólares y que los dólares se queden en el Ecuador. Si ocurre una salida masiva de dólares, se cae la dolarización, porque no hay reservas, porque no hay dólares en el mercado y porque el Ecuador no tiene la maquinita para imprimir billetes, que sí la tenía hasta el 8 de enero del 2000, cuando todavía teníamos sucres. Ya no existe la maquinita de imprimir billetes. Entonces, para que la dolarización se mantenga sana, se fortalezca, los dólares tienen que quedarse aquí en el Ecuador. Y una de las medidas para que los dólares se queden aquí en el Ecuador es justamente el impuesto a la salida de divisas. O sea, el que quiere sacar su plata del Ecuador tiene que pagar un impuesto. Hay dirigentes del sector empresarial que han dicho que por culpa de ese impuesto no llegan nuevas inversiones al Ecuador, que por culpa de ese impuesto no llega la banca internacional. Bueno, planteemos alternativas. Si se elimina el impuesto a la salida de divisas, ¿qué alternativa se puede plantear para que la plata se quede en el Ecuador? Y no me digan a mí, con todo respeto, y sé que voy a tener discrepancias en ese sentido con alguna gente, no me digan a mí que la sola eliminación del ISD ya se va a convertir en un estímulo para la llegada de inversiones. ¿Saben cuántos años vengo escuchando lo mismo? ¿Y dónde están las nuevas inversiones? Pero inversiones reales, no capitales golondrina que vengan acá un tiempo y luego se vayan. No, inversiones reales. ¿Cuáles son esas inversiones reales que han llegado acá al Ecuador en los últimos tiempos? Sin ISD, cuando no había impuesto a la salida de divisas. Voy a tener casi 28 años de ejercicio de la profesión, ahora en diciembre. Cumpliré 28 años, Dios mediante, en el ejercicio de la profesión. En casi 28 años, yo no me acuerdo nunca que desde ciertos sectores económicos y empresariales no se quejen siempre de las condiciones económicas del país. En 28 años, siempre. En todos los gobiernos se han quejado. Y en todos los gobiernos han cuestionado las herramientas y condiciones económicas. En todos sin excepción, desde que me acuerdo. Yo ejerzo el periodismo desde el gobierno de Durán Ballén. Desde que me acuerdo, siempre ha sido la queja recurrente, que no vienen los capitales porque la ley tal, porque el impuesto no sé cuánto, porque la política no sé cómo, porque no hay reglas claras. Durante 28 años he venido escuchando lo mismo. Con ISD o sin ISD, este país lamentablemente no ha recibido las tan ofrecidas grandes inversiones y la llegada de grandes capitales. Pregunto si el país era mejor cuando teníamos aquí banca internacional o no. ¿Era mejor o no? Aquí teníamos algunos bancos internacionales, no muchos. Aquí teníamos el Citibank, teníamos el Lois Bank, el Banco Holandés Unido, me parece, si mal no recuerdo. Se fueron esos bancos y ¿qué pasó? ¿Pasó algo con la banca? O sea, yo planteo estas preguntas también desde mi propia ignorancia, pero planteo preguntas lógicas no solo como periodista, sino como ciudadano. Antes, sin impuesto a la salida de divisas, tampoco teníamos una masiva llegada de inversiones extranjeras al país. Digo masiva.
llegada de inversiones. Que ha habido proyectos, obviamente, que han generado inversiones, sí. En el pasado más reciente, en el pasado un poco más lejano, sí. Pero esa no ha sido la lógica del Ecuador. Entonces, a mí lo que me preocupa es que si se plantea la eliminación del impuesto a la salida de divisas, ¿cuál va a ser la herramienta que sustituye ese impuesto para justamente promover que los dólares se queden en el Ecuador? E insisto, con todo respeto, a mí no me digan, o sea, no pretendan vender humo al país. Y hablo por mí. No pretendan venderme humo o vendernos humo diciendo que sin ISD las inversiones van a llegar masivamente porque ese va a ser un indicador de confianza. Porque no llegaron antes, cuando no había impuesto a la salida de divisas. ¿Qué alternativa se ofrece para blindar la dolarización de la economía? Hay segmentos del sector empresarial que se quejaban de las salvaguardias antes, que era una herramienta que justamente apuntaba a proteger la producción nacional. Entonces aquí se pusieron bravísimos porque resulta que la Nutella era más cara en el Ecuador. Que la Nutella es la más rica, pero se encareció porque la Nutella es importada y hay que pagar un impuesto. Y no quieren consumir un producto parecido a la Nutella de producción nacional. Pero aquí se pusieron bravísimos por eso. Sin embargo, hoy, y en este espacio, tanto Silrat cuanto quienes habla, hemos entrevistado a dirigentes empresariales e incluso empresarios por fuera de ciertas cámaras que dicen que para algunos segmentos hay que implementar las salvaguardias. Entonces, ¿qué mismo? O sea, las salvaguardias eran malas antes, pero hoy hay sectores empresariales que dicen hay que implementar las salvaguardias porque hay que proteger la producción nacional. ¿Qué mismo? Entonces, insisto, hay que dotarle de un poquito de seriedad a estos debates, amable audiencia. Un poquito de seriedad. Sin pretender, obviamente, ser dueños de la verdad, ni mucho menos, porque esto es parte de las libertades, de la libertad de expresión, de la libertad de opinión. Uno puede tener sus argumentos y puede estar con esos argumentos equivocado, y otra persona puede tener sus argumentos. Dicho esto, yo sí quiero que los políticos, que quienes pretenden llegar a Carondelet en las próximas elecciones, le digan la verdad al país. Y yo suscribo como el que más las palabras que anteayer dijo en este espacio el señor economista Marco Flores Troncoso. El país ya no aguanta más mentiras, señores. No aguanta más mentiras. El país necesita certezas del gobierno y de los candidatos. Ya basta de mentir, ya basta de generar miedos. Y si hay miedos, pues fundamentenlos. No desde el sesgo, no desde la animadversión, no desde el odio, sino desde el sentido común. Y con las pruebas correspondientes. Eso es lo que debemos exigir como sociedad. Yo al menos sí lo exijo en este espacio, donde no pretendo ser el dueño absoluto de la verdad, permítame insistir en aquello. Tampoco soy candidato ni soy actor político partidista. Soy apenas periodista. Y lo que quiero es ver una sociedad un poquito más seria para el debate de estos temas y una clase política que por lo menos tenga la sensibilidad de ya dejar de apartárselos de los sesgos y de los odios. Y en verdad, si quieren llegar al poder, uno, gánenlo en las urnas en buena lid, pero con base en una campaña de propuestas, de ideas, de certezas. Díganle al país cómo van a generar empleo, cómo van a generar riqueza. ¿Cuál va a ser la relación con el sector empresarial? ¿Qué van a hacer con los grandes capitales? ¿Cabe o no crear nuevos impuestos o hay que bajar impuestos? ¿Qué van a hacer con el IVA? ¿Cómo generamos herramientas para que el sector empresarial pueda, obviamente, reactivarse y generar empleo? ¿Qué va a pasar con la inversión pública? ¿Cómo combatimos la pobreza? ¿Qué hacemos con la migración? Esos son los temas de fondo. Y de esos temas de fondo, ¿cuántos nos hablan? Yo sí quiero que de eso hablen los candidatos, amable audiencia. Y yo les pido a ustedes, les sugiero, les propongo que desde sus respectivos espacios, desde sus respectivas trincheras ciudadanas, eso le exijan a los candidatos. Si mañana o pasado tienen la oportunidad de interactuar a través de las redes o van a una concentración política o están cerca de un candidato, exíjanle certezas al candidato.
Pero ya basta de hablar desde las animadversiones y desde los sesgos. Ahora bien, en la nota del Comercio que di lectura, el ministro Mauricio Pozo, que habla justamente de que dentro de la futura reforma tributaria, que no será tramitada por la actual Asamblea, no va a ser tramitada por la actual Asamblea, porque en la actual Asamblea no hay condiciones políticas, no existen, y esto ya lo conversamos con ustedes hace algunas semanas. En la actual Asamblea no hay condiciones políticas para que el gobierno actual, el gobierno del presidente Moreno, que está de salida, pueda impulsar una reforma tributaria que podría terminar siendo impopular en algunos aspectos. Y con un gobierno que tiene hoy mismo unas bajas calificaciones de gestión y de credibilidad en la palabra del presidente de la República, y con una asamblea que igualmente tiene unas bajísimas cifras, que esto también hemos conversado en varias ocasiones, 5% de credibilidad de la asamblea, y apenas 2% de credibilidad en la palabra de los legisladores. Esas son las cifras de la Asamblea Nacional. No hay condiciones políticas hoy para llevar adelante una reforma tributaria. Esto va a quedar para el próximo gobierno y para la próxima Asamblea. Este es un compromiso que se asumió con el Fondo Monetario Internacional. Sea quien gane las elecciones, cualquiera que gane las elecciones va a tener que revisar este compromiso con el Fondo Monetario. Porque para empezar, es un compromiso que no depende del gobierno de turno. Solamente va a depender de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional que se avecina, amable audiencia, vaticino esto, digo, en el pronóstico uno se puede equivocar, como en el fútbol, pero yo pronostico que la próxima asamblea va a ser una asamblea altamente heterogénea. Pronostico que en la próxima asamblea no va a haber un bloque que tenga la mayoría absoluta. Sí va a haber algún bloque que tenga o se convierta en la primera minoría, o sea, tenga el mayor número de diputados o de asambleístas, de legisladores, pero muy difícilmente va a llegar al número mágico de 70 que le convierta en el bloque con mayoría absoluta. Va a ser muy difícil. Por el método de asignación de escaños que se va a aplicar el próximo año. Esa es la realidad. Y porque tendremos una elección muy dispersa. Esa es la realidad. Puedo equivocarme. A priori, yo creo que la próxima asamblea va a ser muy heterogénea. Y la historia de la República, la historia de estos 41 años de vida democrática, nos ha enseñado que los congresos heterogéneos terminan generando pugnas de poderes con los gobiernos de turno. Y por esa pugna de poderes, porque resulta que la clase política no tiene madurez en este país, por esas pugnas de poderes, resulta que hay casos como el del año 95, cuando tuvieron que pagarle plata a los diputados o darles cuotas de poder, como lo denunció Alberto Daquic a Jorge Vivanco, que les leí la columna hace un par de días, para poder asegurar votos para la aprobación de leyes. Porque aquí, lamentablemente, en el Ecuador, hay un segmento de la clase política que no piensa con sentido nacional. No piensan con sentido nacional. Y ese es el problema de fondo. Pretenden dejar en manos de la próxima asamblea una reforma tributaria que hoy no tiene futuro. Y en esa reforma tributaria se pretende incorporar la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Este tema, yo estoy seguro, va a tener que ser materia de una renegociación con el fondo. Gane quien gane las elecciones. Ojo. Porque reitero, independientemente de quien gane la presidencia de la República, aquí el quid del asunto va a ser la asamblea. La composición de la futura Asamblea Nacional. Ese va a ser el tema de fondo, amable audiencia. La composición de la Asamblea Nacional. Y este es un tema evidentemente preocupante, ¿no? Hay alguna gente, algunos políticos que dicen, no, pero es que es mejor que la asamblea sea heterogénea, porque eso permite conversar, porque eso permite socializar, porque eso permite concordar. Yo pregunto si nuestros políticos están a la altura de eso. Yo quisiera saber si la clase política ecuatoriana en su conjunto está a la altura de la necesidad de concordar, de dialogar, de consensuar, de llegar a mínimos acuerdos sobre temas fundamentales para el país. No ocurrió antes.
Pues también hay que preguntarnos, ¿no? Si la clase política ecuatoriana está sintonizada con los grandes intereses del pueblo ecuatoriano o solamente con los intereses de cierto sector del pueblo ecuatoriano que no es parte del pueblo ecuatoriano. Y me refiero a las élites. Si no, mírense en el espejo del año 98. En el año 98 tuvimos dos organizaciones políticas que unidas hicieron mayoría en el Congreso del año 98. Y ese Congreso legisló claramente a favor de los grandes intereses económicos del país. El Congreso del 98. En el gobierno de Maguad. Ese Congreso del 98. Sus decisiones, las decisiones del Congreso del 98, apuntalaron el salvataje bancario por parte del Estado central. Ese Congreso del año 98, dominado por la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano, por ejemplo, aprobó la ley de la Agencia de Garantía de Depósitos, que creó justamente la AGD y que le trasladó al Estado ecuatoriano, sin beneficio de inventario de los banqueros que quebraron, el costo de esa quiebra bancaria. Yo pregunto si eso es legislar con sentido nacional o pensando en los intereses del pueblo ecuatoriano. Cuando el entonces diputado Jaime Nebot en el año 98 propuso la eliminación del impuesto a la renta, que es el tributo más redistributivo y más equitativo que tiene la República. Porque el concepto del impuesto a la renta es que mientras usted más gana, más paga. Entre menos gana, menos paga. O no paga. Para eso hay las famosas bases imponibles en el caso del impuesto a la renta. Y eliminaron el impuesto a la renta. Y crearon una cosa llamada ICC. El impuesto a los consumos, el impuesto a la circulación de capitales. El ICC. El impuesto a la circulación de capitales. El 1%. Usted iba al banco y cambiaba un cheque, porque en ese tiempo no había transferencias bancarias. Iba al banco, cambiaba un cheque. Le retenían el 1%. Iba al banco y quería retirar plata. Le retenían el 1%. Y ese impuesto es uno de los responsables de la desintermediación financiera, porque la gente dejó de guardar la plata en el banco. Y porque había gente que ya no quería que le paguen el cheque sino en efectivo, para no tener que ir al banco y que no le retengan el 1%. Pero eso hizo la clase política de la época, pues. Yo pregunto si esa clase política pensó con sentido nacional. Yo pregunto si la clase política del año 94 pensó con sentido nacional, que de esto también hemos conversado con ustedes, cuando flexibilizó los controles de los bancos, pues. Que es la real génesis de la hecatombe del año 99. Por supuesto que hay una responsabilidad directa del gobierno del presidente Maguad sobre la crisis del 99. Pero hay una corresponsabilidad de aquellos actores políticos que viabilizaron una serie de normas que flexibilizaron los controles a la banca. Yo pregunto si eso es actuar con sentido nacional. Si eso es actuar con la necesidad de defender los grandes intereses del pueblo ecuatoriano. Pregunto. Entonces, este es el tipo de cosas que nosotros tenemos que cuestionar. Ya basta que los políticos le vendan humo al país, le venden humo a la gente. Dicho esto, esperemos a ver qué decisión se toma sobre la reforma tributaria que aparentemente se va a trabajar en los 6 meses que le quedan al actual gobierno. Y ojo, hay una parte de la nota del Comercio que di lectura que decía que el gobierno ya tenía la idea con el anterior acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de incluir la eliminación del impuesto a la salida de divisas en la Ley de Crecimiento Económico que fue enviada el año anterior y no lo enviaron. Porque no hay cómo. Entonces yo quisiera saber qué condiciones van a crear para insistir en este tema. Lo dejo ahí para el debate público. Una cosa adicional para ir cerrando el comentario. Ah, claro. Acá me envían un mensajito. ¿Quién financió la campaña de Maguad? ¿Se acuerdan? Un banquero
que reconoció que aportó con $3 millones, que para la época, para el año 98, era un montón de plata. ¿Se acuerdan? El dueño del banco más grande del país en aquel tiempo. El dueño del banco que pagaba la más alta tasa por depósitos a la vista en aquel tiempo. No digo por depósitos a plazo, por depósitos a la vista. Y ese banco quebró. El Banco del Progreso. ¿Se acuerdan? Entonces esto hay que plantearnos, y como siempre digo, para esto, y vuelvo a citar a propósito de un mensaje que recibí el otro día en la transmisión, para esto nos sirve la memoria, y por esto yo les pido a ustedes que no tengan memoria corta. Cuando no le crean a este humilde periodista, pueden ir a la internet, y si estoy equivocado, les ruego que me lo hagan notar. Que digo, uno es humano y se puede equivocar. Pero trato de argumentar justamente los comentarios que genero. Una cosa adicional para cerrar esta parte del comentario y esta parte del programa antes de dar paso a Silrat con las redes. Es una pena que desde la Vicepresidencia de la República no se haya generado un contacto más directo con el periodismo a efectos de poder hacerle las preguntas que corresponden a la señora Vicepresidenta de la República. Yo decía hace pocos días, y ratifico, ustedes a mí no me escucharon per se criticar el viaje de la vicepresidenta, que yo les decía, quiero conocer en realidad los resultados tangibles, si hay o no resultados tangibles. Y si con base en lo que nos diga la vicepresidenta, uno puede evaluar si ameritaba o no llevar adelante el mencionado periplo sobre 3 países europeos y hacerle las preguntas que correspondan. Como yo les decía la semana anterior, para mí, créanme, trato de aplicar el sentido común. Si una autoridad, en este caso la vicepresidenta de la República, viaja por delegación del Estado ecuatoriano, en representación del Estado ecuatoriano, es obvio que el Estado tiene que financiar el viaje. Es obvio. Si va a visitar al Papa con su familia, es obvio que ella tiene que financiar el viaje de su familia con sus propios recursos, no con recursos del Estado. Pero para temas de visita oficial, de gestiones inherentes a su condición de vicepresidente de la República, el Estado tiene que financiar. Tampoco se va a ir en bus, pues. O sea, a veces se reduce lamentablemente el debate a eso. Para mí lo de fondo era y es conocer cuáles son los resultados de la visita de la vicepresidenta. Se ha conocido, lamentablemente de forma unidireccional, los resultados de ese viaje. Yo creo que es importante que la vicepresidenta María Alejandra Muñoz tenga contacto directo con la prensa para que el periodismo le haga las preguntas que corresponden respecto de la calidad de este viaje. Y suscribo estas palabras. Mi punto es si era o no era el momento de viajar, y si finalmente me dicen sí era el momento de viajar y no a jugarse la vida como se dijo pomposamente, que esto lo comentamos la semana anterior, una exageración que me parece totalmente cuestionable del señor Canciller de la República. Si dicen que este era el momento, quiero saber los resultados tangibles. Creo que el país merece saber los resultados tangibles más allá de una cadena nacional, sino a través de preguntas que le pueda hacer el periodismo. Y no en un espacio de entrevistas, sino en una rueda de prensa, donde haya la presencia de multiplicidad de periodistas que le puedan hacer las preguntas que corresponden. Yo creo que eso es lo que cabe. Creo que eso es lo que cabe, me parece a mí. Bueno, 6:57 en la mañana, dejo ahí este comentario para el debate, para la reflexión por parte de todos ustedes.